Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Ulises Caravantes Ahumada. Estoy en el Café Overo, en el bello Café Overo de la ciudad de Copiapó, ubicado en calle Maquena 380, ciudad de Copiapó, región de Atacama, Chile. Tengo en mis manos la edición española del libro Chile 1973. Soy autor de este libro, el cual tiene una edición en Chile, publicada en noviembre del año 2022. Y este libro, en su edición española, lo vuelvo a mostrar, fue publicado en España y está a disposición de los lectores españoles y de todo el mundo a partir de junio del año 2023. En este libro trato acerca de la gran crisis, otros dicen conflicto, vivido por Chile en el año 1973. Hay similitudes entre la historia de Chile y la historia de España, sobre todo, bueno, una opinión personal, sobre todo en aquel periodo para los españoles que terminó con la guerra civil que se inicia en julio de 1936 y para los chilenos en septiembre de 1973. España quiso evolucionar, quiso avanzar desde una monarquía hacia la república, quiso trasladarse desde la monarquía hacia la república como lo había hecho Francia en la segunda mitad del siglo XVIII, en los tortuosos, sangrientos sucesos que la historia conoce como la Revolución Francesa. Bueno, España, veía en el cambio desde la monarquía a la república una fuente de solución a los problemas sociales que en esos años tenía. Por ejemplo, el analfabetismo entre los españoles era altísimo por aquellos años. Entonces se pensaba, se ilusionaban en que la República solucionaría aquellos problemas. La historia de los países, de España, Chile, siempre está marcada, contextualizada por el escenario histórico global. España no fue la excepción en la década del 1930 y tanto, pues fue marcada muy fuertemente por la revolución bolchevique, la revolución comunista que había tenido lugar en Rusia en el año 1917, formándose finalmente a partir de esa revolución la Unión Soviética, país comunista, dictadura del proletariado con un solo partido gobernante, sin alternancia en el poder. Y hubo sectores políticos españoles que vieron en el cambio de monarquía a república como la oportunidad de implantar en España un modelo como el que se había implantado en Rusia después de la caída del zar. Los partidos comunistas, socialistas, movimientos anarquistas quisieron ir por ese camino y no por el camino de una república occidental, como ha sido la francesa, por ejemplo, como la que hemos tenido en Chile también, situación que llevó a un enfrentamiento sociopolítico de grandes proporciones, una división muy grande en la sociedad española, generándose con eso la primera condición para una guerra civil. La primera condición para la guerra civil es, ni más ni menos que aquella división en dos bloques irreconciliablemente enfrentados en una sociedad, y la segunda condición es que dicha división, dicho enfrentamiento irreconciliable, escale hacia las instituciones castrenses del país. Si esa división se manifiesta en las instituciones castrenses, son las armas las que se dividen, son las armas las que se enfrentan y por lo tanto se genera una guerra civil como ocurrió a partir de julio de 1936 en España.
En el caso de Chile, esta crisis la podemos ubicar como su punto de inicio en el año 1965, cuando emerge un movimiento político de izquierda, un movimiento de izquierda revolucionaria MIR, apostando por la lucha armada derechamente, manifestando en su proclama, documento de fundación, que la vía para llegar al poder y la única solución para Chile era la lucha armada, para terminar con la democracia republicana, terminar con las fuerzas armadas existentes en aquella época, con todas las estructuras de poder que dicha democracia tenía. Y por cierto también con la burguesía, es decir, con los propietarios de fábricas, campos, terminar en definitiva con la propiedad privada. En aquel 1965 también el Partido Socialista de Chile, que hasta la fecha se había desenvuelto dentro de aquella democracia, teniendo senadores, diputados en el Congreso Nacional, regidores, alcaldes en los gobiernos comunales, que había tenido hasta esa fecha 3 veces un candidato presidencial en la persona de Salvador Allende, proclama la vía insurreccional. Un primer paso para comenzar a socavar las estructuras democráticas que habían en Chile hasta esa fecha. Y en octubre de 1967, lo anterior fue en el Congreso de Linares, en octubre de 1967, tuvo lugar en Chillán el histórico Congreso del Partido Socialista, donde este partido le declara la guerra a la democracia chilena de aquel entonces, proclamando como válida la vía armada para llegar a la toma del poder. Sin embargo, en enero de 1970, ya formada la Unidad Popular, coalición política de partidos de centro y de izquierda, pero con fuerte hegemonía del Partido Comunista y el Partido Socialista, partidos marxistas-leninistas, proclaman en enero de 1970 la Unidad Popular como su abanderado, su candidato presidencial al doctor Salvador Allende Gossens. Allende gana en cifras relativas la elección del 4 de septiembre de 1970, obteniendo un triunfo muy estrecho por sobre el candidato de derecha Jorge Alessandri, y de acuerdo a lo que estipulaba la Constitución política de aquellos años, la Constitución de 1925, Salvador Allende no podía ser inmediatamente proclamado presidente de la República, y aquello, o Alessandri tampoco, aquello lo debía definir el Congreso Nacional Pleno, es decir, ambas cámaras, senadores y diputados. Dicha decisión se tenía que efectuar el 24 de octubre de ese año 1970. Por lo tanto, entre el 4 de septiembre y el 24 de octubre hubo 50 días de tensión institucional al máximo extremo. Estábamos en Guerra Fría, el mundo dividido en 2 bloques. Chile se suponía que estaba bajo el control del bloque de Estados Unidos, y Estados Unidos, obviamente, desde la misma Casa Blanca, desde el mismo presidente Richard Nixon, comenzó a mover sus piezas para impedir que el Congreso Nacional chileno proclamara a Salvador Allende como en su calidad de primera mayoría relativa, lo proclamara como presidente de la República, primer presidente marxista-leninista que llegaba al poder en el mundo. Y esa movida de piezas que hizo Estados Unidos, obviamente la hizo con aliados en Chile. Y dentro de esos aliados estuvo obviamente la derecha chilena y también parte de la democracia cristiana. El diseño que se tomó fue un pseudo golpe contra el presidente Eduardo Frei, que todavía gobernaba el país, presidente ya saliente, dejaría el poder el 3 de noviembre, un pseudo golpe para
terminar con el proceso eleccionario que se había iniciado el 4 de septiembre del año 1970. Dentro de ese diseño, de ese pseudo golpe para producir el quiebre, estaba contemplado el rapto del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Formaba parte de este contubernio el segundo hombre de la Armada, el vicealmirante Hugo Tirado Barrios, el comandante de la guarnición militar de Santiago, general Camilo Valenzuela, y otros altos oficiales. Tirado Barrios, el vicealmirante, era comandante en jefe de la primera zona naval, y su superior inmediato era el almirante Fernando Porta, quien fue porfiadamente y sin justificación alguna removido días antes del atentado a Schneider, removido del cargo de la comandancia en jefe de la Armada. Sacan a Porta, eliminan a Porta de su cargo y asume como comandante en jefe quien estaba destinado a hacerse cargo del gobierno, el almirante Hugo Tirado Barrios. El rapto de Schneider derivó lamentablemente en un homicidio, en un magnicidio. Schneider fue baleado en las calles de Santiago, en una calle de Santiago, y perdió la vida 3 días después. Allende asume el poder, fue proclamado el 24 de octubre. Ese atentado no logró el objetivo esperado, muy por el contrario, y Allende es proclamado presidente de la República por el Congreso Pleno y asume la primera magistratura el 3 de noviembre de 1970. Previo a eso, la democracia cristiana también articuló, por otro lado, solicitándole lo que se llamaron estatutos de garantías constitucionales. Le solicitó a Salvador Allende aquello. En el fondo le pedía que, apoyándolo la democracia cristiana, Allende y su gobierno respetarían el marco democrático constitucional que hasta la fecha estaba establecido. Allende firmó aquellos estatutos constitucionales, los que fueron incorporados en enero de 1971, o sea, 2 meses después que Allende llega al poder, fueron incorporados a la Constitución. Hubo una reforma constitucional en aquel mes de enero de 1971 y Allende queda amarrado constitucionalmente a esos estatutos que le exigió la democracia cristiana para darle su apoyo en el Congreso Pleno. Sin embargo, Salvador Allende, 2 meses después de que estos estatutos de garantías constitucionales pasan a ser parte de la Constitución chilena, le señala en una entrevista que le hizo un personaje que andaba pululando por Latinoamérica en aquellos años, por Hispanoamérica, un francés que se le daba carácter por parte de la izquierda, el carácter de mito, de leyenda, que había estado en la guerrilla del Che Guevara, casi de un héroe. Este francés de nombre Regis Debray le hizo una larga entrevista a Allende. Allende parecía querer dar la prueba de la blancura, de ser un hombre derechamente revolucionario y no un reformista. Usaba aquel adjetivo como un apelativo peyorativo. Entonces, en aquella entrevista, Allende le dice a Regis Debray que él firmó los estatutos de garantías constitucionales como una medida táctica solo para llegar al poder, pero él seguía su ruta por un camino revolucionario de carácter marxista-leninista. Esta actitud mesiánica del presidente de la República, de Salvador Allende, fue llevando poco a poco al país a una profunda división. Obviamente, frente a esos sucesos, a esas posturas, se fue produciendo una reacción por quienes se fueron viendo afectados. La toma de campos, los que caían en la paralización total, no había producción agrícola,
porque eran tomados los campos, los grandes predios agrícolas por activistas políticos que instalaban banderas, efigies, fotografías del Che Guevara, de Fidel Castro, banderas cubanas por todos lados, pero de hacer producir los campos nadie se acordaba. Se aplicó también el decreto 520, un viejo decreto de la muy corta república socialista que hubo en Chile en el año 1932. Aquel decreto decía que si una empresa, una fábrica, no cumplía con el rol para el cual había sido creada, debía ser inmediatamente expropiada o intervenida. La táctica que utilizaban los grupos de izquierda en la época era paralizar por cualquier motivo una fábrica, buscaban cualquier argumento, después de estar una semana, 2 semanas detenidas sin producir, se iban los activistas de la izquierda donde el ministro de Economía, le exponían la situación y le decían corresponde aplicar el decreto 520 por no producción de dicha fábrica. Y así se fueron expropiando decenas de unidades productivas que caían en la misma condición que los campos, en no producir, en el control de grupos activistas altamente ideologizados que lo convertían en una especie de bastiones guerrilleros y producción no había. Por otro lado, el gobierno tomó la decisión de, entre comillas, enriquecer a los chilenos a partir de imprimir billetes, una estupidez de marca mayor, porque la riqueza está en la producción y no en la impresión de billetes, lo que generó una inflación galopante nunca vista en Chile. Es decir, desabastecimiento e inflación, un cuadro absolutamente caótico que fue llevando al país al enfrentamiento irreconciliable entre dos bloques. Ya dije, condición 1 para una guerra civil, la existencia de dos bloques irreconciliablemente enfrentados. Eso se dio en Chile. A principios de junio de 1973, Chile estaba al borde de la guerra civil. Se lo manifiesta en Buenos Aires, en el aeropuerto de Buenos Aires, el embajador de Chile de aquellos años, embajador de Chile en Argentina, don Ramón Huidobro, se lo manifiesta al general Carlos Prats, que venía regresando desde Europa en un viaje institucional que había contemplado Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética, Yugoslavia, Italia, Francia y España. En ese viaje institucional fue acompañado por el general Oscar Bonilla, por el general César Raúl Benavides, por el coronel Rigoberto Rubio, todos estos oficiales acompañados de sus esposas, más el ayudante del comandante en jefe del ejército, general Prats, mayor Osvaldo Zavala y un capitán de apellido Latorre. Pues bien, en la escala del vuelo desde Europa a Santiago, la escala que se hizo en Buenos Aires, Ramón Huidobro le dice a Prats, general, por favor haga algo, en Chile está a punto de estallar la guerra civil. Prats le pregunta a Huidobro por qué afirma eso, en qué se basa para afirmar tan dramática expresión, para expresar algo tan contundente, y Huidobro le señala que Clodomiro Almeida, hasta hacía pocos días ministro de Relaciones Exteriores, socialista, le había transmitido dicha información. Carlos Prats vuela a Santiago desde Buenos Aires, sumido en los más tenebrosos pensamientos, presentimientos. Es recibido en Santiago por los generales Urbina y Pinochet. Pinochet era jefe del Estado Mayor del Ejército y en ese momento comandante en jefe subrogante durante un mes, el mes de ausencia que tuvo Prats de Chile. Carlos Prats se presenta por la tarde del día de su regreso a principios de junio de 1973 ante el presidente de la República, ante Salvador Allende, y Allende le señala exactamente lo mismo. General, está a punto de estallar la guerra civil en Chile. Prats le dice, presidente, dígale a los partidos de la Unidad Popular que lleguen a una tregua, que acepten una tregua política con la oposición, en particular con la Democracia Cristiana.
Salvador Allende les dice: a mí ya no me hacen caso, no soy escuchado por los partidos de la Unidad Popular, los incluyo a todos, y le hace una propuesta, Allende a Prats, una propuesta ilegal, inconstitucional. Le dice: general, siéntese usted, por favor, a conversar con ellos. Lo dramático de todo esto es que el general Prats acepta la propuesta inconstitucional fuera de la legalidad del presidente de la República, porque obviamente está vedado a un comandante en jefe y a cualquier uniformado sentarse a tratar política contingente con partidos políticos. Pero Prats aceptó, entendiéndose como un acto supremo, patriótico, para impedir la guerra civil. Repito, el primer escalón para la guerra civil es el enfrentamiento, la existencia de dos bloques irreconciliablemente enfrentados. Entonces, con su acción, Prats quiso atacar este primer peldaño, disminuir la tensión entre aquellos dos bloques irreconciliablemente enfrentados, buscando que los partidos de izquierda, los partidos de la Unidad Popular, aceptaran llegar a una tregua política con la democracia cristiana. No le fue bien a Carlos Prats, fracasó. La crisis siguió escalando, atentados, paralizaciones, desabastecimiento, inflación, y los dos bloques irreconciliablemente enfrentados seguían aumentando la presión social en Chile. ¿Qué faltaba entonces para la guerra civil? Una acción militar, el peldaño superior, una acción militar permeada por esta división social. Los integrantes de las Fuerzas Armadas provienen de la sociedad misma, son parte de la sociedad y por lo tanto pueden ser influenciados, permeados por las divisiones sociales en definitiva, y las divisiones políticas. Por lo tanto, Prats fracasó en este intento de eliminar el peldaño 1 que nos llevaba a los chilenos a la guerra civil, y solo quedaba definirse si iba a haber una acción militar dividida o una acción militar conjunta. Los partidos de izquierda apostaban, tenían la ilusión de una acción militar dividida, donde ellos se sumarían a los militares que ellos llamaban leales al gobierno de Salvador Allende. Y por otro lado, la derecha o extrema derecha, no sé si tenía la ilusión, pero sí apostaba también, creía que iba a haber una división en las Fuerzas Armadas, y el movimiento Patria y Libertad, que había estado ingresando armamento al país, que había querido desarrollar un proyecto de preparación de guerrilleros derechistas en territorio argentino, en la provincia de Mendoza, en la cordillera de Mendoza, se iban a trincherar ellos, producida la acción militar dividida, producido el enfrentamiento interno entre las Fuerzas Armadas, Patria y Libertad se iba a sumar y toda la derecha, toda la oposición al gobierno de Allende se iba a trincherar en Temuco, que iba a ser la capital nacionalista de Chile. Se iba a volar el viaducto ferroviario del Mayeco y desde ahí se pretendía avanzar hacia Santiago en lo que iba a ser el escenario de una cruenta guerra civil que nos iba a costar a los chilenos alrededor de 500.000 muertos. Finalmente, producida la disyuntiva de acción militar dividida, efecto guerra civil, como fue en España en 1936, en Chile la acción militar no se produjo dividida, sino que se produjo graníticamente unida, todas las fuerzas militares. Por lo tanto, el enfrentamiento armado no se produjo, sino en expresiones muy pequeñas. Y el 11 de septiembre de 1973 se dio inicio entonces a un gobierno militar, lo que derivó posteriormente en un proyecto
político, institucional y económico para Chile. Amigos de España, a quienes les estoy hablando por este video, les recomiendo comprar este libro. Está en todas las librerías de España. Lo pueden pedir también directamente a Almuzara. Abajo en el video ustedes pueden devolver el video, van a ver correos electrónicos donde pueden dirigirse para pedir este libro, Chile 1973, o lo pueden hablar, solicitar en su librería de cabecera, la que tengan más cercana. En el caso de Chile, el libro está todavía disponible en su edición chilena, la de noviembre de del 2022. O también pueden leer, si quieren, en ebook electrónicamente este libro en edición española. También en Montevideo, en Buenos Aires, en Lima, ciudades desde las cuales me han llegado consultas por este libro, lo pueden leer en ebook o ver si su librería más cercana, la de siempre, se los trae directamente desde España.